La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos en todo el Perú. Hace rato estábamos con la cortina musical y yo le decía acá, ¿no? Eduardo, machuca el botón, machuca y dame aire. Ponme al aire, no dame aire, ponme al aire. Ismael, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos de todo el Perú, bienvenidos. Nos estamos comunicando con ustedes desde Radio Santa Rosa en Lima, en los 1500 kilociclos 105.1 FM, y nos escuchan también en Radio Santo Domingo en Chimbote en los 102.1, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 amplitud modulada, Radio Veritas RTV en el Cusco 92.1 en su nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, la Convención Cusco, en el 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ismael Soto, el hombre del cumpleaños. Bueno, vamos a empezar porque hay mucha noticia, mucho que comentar. ¿Qué día el de ayer? ¿Qué día? Realmente... como les conté, yo salí de aquí corriendo hacia lo que era antes el Ministerio de Economía y Finanzas en la avenida Bancay, que es ahora parte del Poder Judicial, donde están los juzgados penales, corriendo, y regresé corriendo también para llegar a la universidad, porque ayer se dio lectura a la sentencia contra el periodista Rafael León. Vamos a estar con su abogado más adelante en el programa por la vía telefónica. Les adelanto que la sentencia es un disparate por donde se mire, ¿ya? Y me he tomado de leerla, el tiempo de leerla con toda calma, ya les contaré detalles. Pero también ayer pasaron cosas importantes en otros ámbitos judiciales. El TC resolvió que Alberto Fujimori sigue en prisión. Cosa que yo le decía a todo el mundo, miren, no hay un solo argumento jurídico para que 7 años después de la sentencia Fujimori no siga en prisión. Claro. Ya, su hija dice que van a seguir intentando por las vías internacionales. Así es. Ahora, han sido 6 votos contra 1, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé que el doctor Saldón se iba a abstener. Lamentablemente no se abstuvo. Y todavía no sé quién es el 1 y quiénes son los 6, pero lo voy a averiguar en un segundo. Uh-huh. Lo que sucede es que la sentencia que recibe Alberto Fujimori cuenta con absolutamente todas las garantías del debido proceso. O sea, no hay forma de revisar una sentencia cuando ésta contó con acceso a defensa, notificaciones previas, tiempo para preparar la defensa del acusado, en fin, todas las garantías que se supone una persona tiene que tener, ¿no es cierto?, para que prospere un habeas corpus si es que no las ha tenido. O sea, si a mí no me dejaron que mi abogado me defienda, si a mí no me dejaron conferenciar con mi abogado, si a mí me sentenciaron en ausencia, si a mí me torturaron, ¿no? Uh-huh. Obviamente, eso se revisa, pero nada de eso ha sucedido. Entonces, lamentablemente, este no es el primer intento, han tenido varias veces, cada vez que cambia la Corte Interamericana, la Corte del Tribunal Constitucional de la Conformación, vuelven a poner una habeas corpus. Y la verdad es que al final de cuentas, siempre termina con el mismo resultado desfavorable para Alberto Fujimori. Se les ha dicho varias veces ya, señor Fujimori, usted está bien condenado. Fíjense, la única forma de revisar además una condena penal es que los hechos por los cuales se te condenaran resultaran manifiestamente falsos. Imagínense ustedes, lo acusan a usted por asesinato y aparece el muerto. Claro. ¿Ya? Lo condenan 35 años, ¿no? Y de repente el muerto aparece. Ya, obvio, ¿no es cierto? No es pero todos sabemos que lamentablemente ni los muchachos de la Cantuta,
ni los trabajadores que fueron asesinados en Barrios Altos van a resucitar. O sea, eso no va a pasar, no va a suceder. Y muchos de los que estuvieron también fueron víctimas del Grupo Colina, lamentablemente no va a regresar. O sea, la verdad es que ahí ha cometido nuevamente un error la defensa de Alberto Fujimori, y han dicho que van a ir ¿a dónde? A la Corte Interamericana, a instancias internacionales. Sí. ¿Ustedes creen que la Corte Interamericana va a fallar a favor de Alberto Fujimori? Es un desastre, ¿no es No cierto? puede acudir a instancias internacionales, es lo que ha dicho el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. Eso no se da. No, además, ¿qué Fujimori ha hecho una cosa que es una tontería? El arresto domiciliario para mi padre no es una posibilidad porque es una medida política. No es una medida política, es una medida jurídica. Es parte de nuestro ordenamiento y puede ser perfectamente otorgado para una persona que en la etapa, por si acaso, nosotros no tenemos arresto domiciliario para condenados, pero en la etapa previa a la condena puede perfectamente estar en su casa, mientras que, asegurado el lugar, puede estar ahí. Tenemos acá, a ver, el presidente el presidente del Tribunal Constitucional es Manuel Jesús Miranda Canales, los magistrados María Elena Ledesma Narváez, Óscar Uriola Hart, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña votaron, deliberaron. Ahora, es casi unánime. Lo que quiero saber es quién es el juez que, en este caso, es el doctor Carlos Ramos Núñez. Fíjese tú, la discusión giró en torno al proyecto de sentencia presentada, por el juez ponente, que era el doctor Carlos Ramos Núñez. La conclusión final, según trascendió, fue rechazar la demanda de habeas corpus presentada por la Sala Penal Especial que condenó a Fujimori. 6 magistrados llegaron a la conclusión de que el habeas corpus no aportaba ningún elemento nuevo que permitiera considerar que se había afectado el debido proceso en los juicios a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta. El único magistrado que se habría manifestado a favor de Fujimori sería el doctor José Luis Ardón, que ya había adelantado opinión varias veces antes de ser miembro del Tribunal Constitucional. Por lo que, claro, es coherente con su posición original, pero creo que yo, habiendo adelantado opinión, no ha debido presentarse en este caso, sino simplemente inhibirse. No hay inhibiciones, no hay recusaciones en el Tribunal Constitucional, es decir, las partes no pueden recusar al magistrado, pero el magistrado por decoro puede decir, no señor, ¿saben qué? Sobre este tema yo ya hablé, entonces no tengo una visión nueva, limpia, ¿no es cierto?, desprejuiciada, que me permita juzgar. Y también, por supuesto, ayer han habido noticias políticas importantes. Una de ellas es César Acuña. Sí, apareció. Reapareció el chato, lindo, ahí abrazadito, cuchiji. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos una llamada de un oyente de Estados Unidos, peruano también, donde también tienen tremendas noticias políticas. Vamos, Ted Cruz renunció a la candidatura republicana, queda solo. Libre a Donald Trump. Donald Trump libre y solo para ser el candidato republicano que se enfrentará a Sanders o a Clinton en las próximas elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Pero vamos con nuestro oyente. ¿Aló? La candidatura republicana queda solo. ¿Aló? Es el desfase propio de la señal digital, que llega un poquito más tarde. Estamos en el desfase, sí. Se escucha mi voz. Ella está esperando a que Claro, se escucha. al aire se escuche. Ahora sí. ¿Aló? Aló, Rosa María, buenos días. Feliz día limitado de la libertad de prensa. Limitado, sí. Aló. Sí, señor. Hay la sentencia de ayer es similar a la sentencia que el juez Catacora en el 2005 le dio a Sally Ball. Muy parecida, exactamente. Acusada por Fernando Ceballos, el narcotraficante, hoy. El Lunarejo. Exactamente, hoy sentenciado por narcotráfico. Sentencia, escrita en su libro Periodista al fin y al cabo. Así es. Me parece completamente similar a la de Catacora y la de jueza de ayer. Así es, ¿no? es verdad. Entonces es muy lamentable que especialmente en el Día de la Libertad de Prensa salga este atropello. Así es. Vamos a hablar de esto, muchísimas gracias. Y respecto a las elecciones, sí. Bueno, va a ser fácil para Hillary tumbarse a Donald Trump. Bueno, eso es lo que todos los demócratas creen. Están celebrando los demócratas, pero no es un candidato fácil, ¿ah?
No, tampoco. No, yo sé. Tampoco. Muchísimas gracias por su llamada desde los Estados Unidos. Acá ayer yo estaba anoche en una reunión justamente en la presentación de un libro sobre concentración de medios y me avisan de esto y digo, ¿qué? ¿Se retiró Ted Cruz? Sí, se retiró Ted Cruz, el candidato republicano, el precandidato republicano, y Trump logró sacarlos del camino uno a uno, ¿eh? Se fueron retirando uno a uno porque, claro, es, como dicen los gringos, un candidato inusual. En la política norteamericana hay ciertas reglas de trato, ¿no? Entre los colegas del mismo partido que postulan a la candidatura. Bueno, este rompió todas las reglas, ¿ya? Los insulta, les dice cosas, barbaridades, se burla de ellos, se ríe de ellos, y claro, no saben cómo manejarlo. Entonces, al final de cuentas se ha quedado solo y probablemente Hillary Clinton sea la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿no? Ella debe estar feliz. Claro. De todos es el más fácil de vencer. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad que tiene Donald Trump? Porque ambas parece ser lo mismo, ¿no? Claro, Donald Trump tiene un mensaje que está muy de moda en el mundo, neoconservador, si quieres, ¿no? Estados Unidos es un país que ha abierto y ha cerrado sus fronteras muchas veces. Estamos en la época de cerrar fronteras, es decir, todos los males nos vienen de afuera. Y como todos los males nos vienen de afuera, los migrantes latinos, los migrantes musulmanes, los migrantes que vengan de cualquier sitio que no sea la Europa occidental, son mal vistos. Por lo tanto, no me importa su trabajo duro, no me importa la cantidad de dinero que hayan metido en la economía americana, simplemente no van a venir más. Claro. Y además, con una cantidad de prejuicios, Trump expresa los prejuicios de una sociedad llena de prejuicios. O sea, no es un hijo de la nada. Cuando él dice que los mexicanos traen cosas espantosas hacia los Estados Unidos y que quienes vienen los violadores, vienen los asesinos, vienen los delincuentes, él está expresando un prejuicio. Claro. ¿No es cierto? Un prejuicio terrible, ¿no? Y que va a ser un muro más grande y que se los va a cobrar a los mexicanos. O sea, es una cosa enloquecida. Pero, parece broma todo lo que parece broma, pero fíjate el apoyo que tiene. ¿Por qué? Porque, digamos, yo te diría que en la zona central de los Estados Unidos es una zona muy conservadora. Nosotros tenemos una imagen de los Estados Unidos vía las películas, ¿no es cierto?, que no es la imagen real. Estados Unidos es un pueblo, sobre todo el centro, que se llama el Midwest americano, tremendamente conservador, gente que no bebe alcohol, que se acuesta temprano, que lee su Biblia, que asiste a sus servicios del domingo, que cree además en valores como la familia, en la patria, que son muy patrióticos. El norteamericano promedio, el estadounidense promedio. Promedio, ¿no? Claro, sí. Y en el cual Clinton es pues un patriota, es un hombre que quiere defender a los Estados Unidos de estas invasiones foráneas, ¿no? Cuando Estados Unidos obviamente está formada todo por inmigración. Los padres y abuelos de Trump son migrantes, también, ¿no? También lo son. Entonces, en fin, ese es un paréntesis en acá vemos de todo, ¿han visto? Política internacional, nacional. Bueno, César Acuña respalda a PPK. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Lo que es bueno es que le da 10 votos en el Congreso. Eso sí es bueno. Ya tiene una bancada de 30, pues, ¿no? Que no es una maravilla frente a una de 73, pero algo te ayuda en algún momento para defender algunas cosas. Por lo menos no pueden elegir a magistrado del Tribunal Constitucional ni a defensor del pueblo sin ellos, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos, ¿no? No es mucho, pero es algo. Y luego también la República trae un extenso informe que a mí me pareció muy interesante, lo he leído temprano, sobre el pastor que convenció a Keiko de que los derechos de los homosexuales son una aberración. La palabra aberración es repetida muchísimo en el discurso evangélico, porque la sacan de nuevo de una traducción literal de Levítico, que como les explicaba ayer, es el libro que penaliza las conductas de los judíos antes, muchísimos siglos antes de la llegada de Cristo. ¿Ya? Y el Levítico está concebido en términos que hoy modernamente serían inadmisibles, ¿no es cierto? Hay cosas que ustedes pueden leer ahí que no tienen ninguna relación con la realidad, si se quiere. Pero en fin, estamos ya en el tiempo de ir a una pausa. En fin, parece que el pastor la convenció y Keiko Fujimori ha mentido, porque el 1 de octubre estuvo en Harvard el año pasado diciendo A, hoy día dice Z, y si llega al poder dirá W, pues, y a la semana siguiente Y. Lo que pone en tela de juicio todo lo que está prometiendo y todo lo que dice que no va a hacer. Así todo lo que va afirmando, porque si cambia de opinión tan rápido, entonces bueno, ¿no? En fin.
Mientras todo esto sucede, en el Jurado Nacional de Elecciones están revisando las actas de los candidatos por Cajamarca. Tremendo lío en el Frente Amplio. A mí me llegó la carta del señor César Regalado, al cual yo no conocía, y me pareció pertinente publicarla, porque ya el señor Marco Arana se había autoproclamado ganador, y resulta que hay una reclamación de una persona que efectivamente es muy conocida en Cajamarca, que ha hecho un trabajo político, que salió elegido como el número 1 en las primarias, que lo bajaron al número 2 para que entre Marco Arana, y que ahora dice, yo he ganado. Acá tengo las actas que me están impugnando, y con las actas que me han impugnado a mí, yo gano. Y el jurado tiene que decidir, me imagino que entre hoy y esta semana, si ganó el señor Regalado o ganó el señor Marco Arana. Pero yo no creo que ese es un tema, como querían pasar, colado, escondido bajo la alfombra, ¿no? Como si aquí no pasara nada, ¿no? Porque los personeros de Frente Amplio trabajan para el señor Marco Arana. De verdad, una cosa de locos. Bueno, ya nuestro productor estrella, Ralph, se convulsiona frente a nosotros. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¡E Ismael Soto! Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros teléfonos, el numeral 959-685-227, si es un RPM de Movistar, o el RPC 940-338-457. Otro de los temas que también es evento o momento de comentario para todos es el tema del traslado del Caracol, del llamado Caracol, Gerson Galvez, quien ha sido trasladado desde el penal de Piedras Gordas, donde iba a ser recluido junto a otros personajes que están ligados a, digamos, este sector en donde él pertenece, y también estaba Gerald Oropesa. Mafia, donde llegan todos juntos, ¿no? Sí, pues. A la cárcel, hermano, tío, primo, todos juntos, ¿no? Estamos acá. Bueno, no, lo metieron a la base naval. Y ahí sí no hay comunicación, ¿no? Espero. Con la pareja, ¿verdad? Con tu mano, porque no hay con qué. Celda de 2x2. Sí, ahora, ojo, eso es temporal, ¿no? Mientras dure el proceso y para que, obviamente, él no lo maten ni mande matar a nadie, porque este señor ya ha mandado a matar, ¿no? Entonces, para que no mate, digamos, a todos los testigos que van a hablar de su proceso, uno de los problemas más graves que hay en estos casos, en los cuales se trabaja con personas vinculadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas y el asesinato, ¿no? Sí, así bueno, es. ya tenemos en línea a Roberto Pereira, que está pues en toda la defensa de Rafa León. Yo estuve con él ayer en la mañana y vamos a preguntarles algunas cosas sobre esta sentencia que no deja de sorprender. Muy buenos días, doctor Pereira. Habla Rosa María Palacios. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo he leído muchas sentencias en mi vida igual que usted, y mi primera conclusión es que, digamos, que la redacción judicial no ha mejorado con el tiempo, ¿no? Cada vez se aleja más del hombre común y corriente, y el que es llevado a juicio es el hombre común y corriente. La sentencia, en primer término, está muy mal escrita. ¿Usted tiene esa misma impresión? Sí, por supuesto, ¿no? Es una sentencia que dedica más de las 2/3 partes a repetirnos las normas del Código Penal, las normas de la Constitución y aspectos que ya son harto conocidos, que bastaría simplemente con haberlos citado en 2 párrafos. Así y luego proceder a lo más importante de la sentencia, que es el análisis jurídico, ¿no? Así es. Los Obviamente jurídicos por los cuales se va a condenar o absolver a una persona, ¿no? Y exponerlo con la mayor claridad posible, ¿no? Cosa que no ocurre en este caso. Así es. La mayor parte de la sentencia está dedicada a cosas como hablar de por qué los jueces deben motivar sus resoluciones, cosa que ya todos sabemos, citando doctrina, jurisprudencia. ¿Por qué los jueces deben ser independientes? Citando doctrina, jurisprudencia. Pero cuando va al meollo del asunto, le dedica 2 páginas y un párrafo. Eso es todo. Y lo que dice es muy alarmante. Lo que dice es que la señora Marta Meyer, en unos párrafos anteriores, dice, ha realizado una sátira respecto a la señora Susana Villarán, donde le indilga insultos ad hominem, es decir, a la persona, y que Rafael León critique que un periodista haga práctica poco ética, ¿no es cierto?, de realizar insultos ad hominem,
no está permitido para Rafael León. Es decir, la señora ¿cómo se llama? Marta Meyer puede realizar insultos ad hominem, el señor Rafael León no puede criticar esa práctica. ¿Es así? ¿Lo estoy leyendo correctamente? Efectivamente es así, ¿no? Y con lo cual distorsiona el análisis que se debe hacer de los contenidos que han sido denunciados, en este caso el artículo León, porque sin duda que el artículo León se da en un contexto determinado, y ese contexto ha debido ser valorado, y ese contexto es un contexto de la crítica, de una opinión crítica que hace un periodista respecto de otra, que a su vez escribe una columna de opinión contra una autoridad pública, y respecto a la cual Rafael León considera que es inadecuada, que es desacertada, que no guarda determinadas condiciones profesionales, periodísticas, y eso es estrictamente lo que en una democracia se llama opinión, y es lo que las democracias protegen precisamente para robustecer el sistema democrático, la discusión abierta, nutrida, ¿no? Robusta, de ideas, ¿no? Claro. Y donde solo lo único que se penaliza hoy día en el mundo civilizado, y allí donde existe el delito de difamación, porque hay algunas legislaciones que lo han derogado, lo que se sanciona con el delito de difamación es el insulto. Así es. ¿No? Es decir, el agravio por el agravio, aquellas frases manifiestamente innecesarias y desproporcionadas, en la medida en que tengan como único propósito en el contexto en el que se presentan, insultar y agraviar a una persona, y están absolutamente desconectadas. Claro, que paradójicamente... Eso es lo que se sanciona como difamación, y parece que paradójicamente son las frases que contiene... Sí, no, le decía que paradójicamente son las frases que sí contiene el artículo de Marta Meyer respecto a Susana Villarán. Es decir, Marta Meyer sí insulta a Susana Villarán. Le insulta como persona, no como autoridad. Dice que tiene un síndrome. O sea, el artículo se llama el síndrome de Susi. O sea, ella insulta, y lo que dice Rafael León, si ustedes leen bien el artículo, es que él podría esperar esa conducta de la prensa chicha, de una radio vociferante pues en provincias, pero no del decano de la prensa nacional. Y ese es el problema que tenían en ese momento, y que se une al pedido de Michelle Ajueta para que esta señora pida disculpas públicas, que puede criticar la gestión, pero no puede descalificar al ser humano, ¿no? Que además, me imagino yo, es el principio elemental de la ética periodística, ¿no es cierto? El argumento ad hominem no está permitido, ¿ya? Pero la jueza dice algo completamente distinto. Dice que a él no le está permitido porque su propósito es expectorar a Marta Meyer del comercio. Eso es lo que dice la jueza, ¿no? Sí. Bueno, eso es una cosa muy grave, porque no sé de dónde extrae esta situación subjetiva de Rafael León, la jueza, ¿no? Que su propósito es expectorar, y además, como bien decías antes, utilizando expresiones pues poco profesionales, ¿no? Porque que no se espera de un juez profesional, ¿no? Así es. Que utilice expresiones como expectorar, o decir que el Rafael León ha despotricado, ¿no? De la señora Meyer, sí, palabras que no son usuales. Para la libertad de expresión, Rosa María, que dice que lo único que está protegido por la libertad de expresión en su manifestación de opinión, dice, es la opinión neutral. Sí. Lo dice expresamente. Sí. Y como no ha ejercido una opinión neutral, entonces considera el artículo de Rafael León delictivo, ¿no? Curiosamente, no advirtiendo, ¿no es cierto?, que el artículo de la señora Marta Meyer, lo que está efectivamente sí roza pues con el insulto y con una posición obviamente no neutral respecto de la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Así es. Ahora, vamos al tema del veredicto, digamos, del fallo. Le reservan la condena, para quien no lo sepa, quiere decir que no tiene prisión suspendida, ni tampoco prisión efectiva, pero si no cumples con las reglas de conducta, te condeno, y te doy 1 año de plazo para que te portes bien. Ahora, solo fija 2 reglas de conducta: que firmes el libro cada 30 días y que no varíes el domicilio, tu domicilio sin avisar al juzgado. ¿Hay otras reglas que la jueza puede imponer? ¿Como no escribir, por ejemplo? ¿O algo así? No, ya la sentencia en ese aspecto ya no puede ser modificada por la propia jueza, ¿no? Así es. Sobre todo porque ya ha sido materia de un recurso de apelación, que lo único que falta es fundamentarlo. Entonces eso sería la regla de conducta a la que estaría sometido el periodista Rafael León. Ahora hay un problema, porque él
él pues tiene como parte de su actividad profesional el viajar, ¿no? Claro. Y entonces eso supone ausentarse del lugar de su residencia, y bueno, eso va a limitar de alguna manera, porque habrá que poner en conocimiento el juzgado y esperar que el juzgado, cada vez que ocurra esto, pueda autorizar esos viajes, ¿no? Esperemos que no haya un problema con eso y que simplemente sea una cuestión de trámite, el comunicar que se ausentará de la ciudad, ¿no? La parte que es ya dramática, es una tragicomedia, es la parte de la reparación civil. La jueza dice que la señora Marta Meyer ha sufrido ansiedad y depresión, y en el expediente no hay ninguna prueba de que tal ansiedad y depresión haya existido clínicamente, ¿no? No hay un peritaje, ni siquiera la presión de una factura para un, qué sé yo, un clonazepam, nada. Luego dice que ha tenido afectación familiar, no hay el testimonio de ningún familiar, y luego dice que ha tenido desbalance patrimonial y no era ni siquiera presentar las declaraciones del jurado de impuesto a la renta. Pero además todo este drama humano, imagínense, depresión, ansiedad, afectación familiar, ¿no? ¿En cuánto lo valora la jueza? En 6.000 soles. O sea, eso no alcanza para curar una depresión, ni mucho menos, ¿no? Es muy grave eso que señala Rosa María, porque efectivamente la jueza inventa los presupuestos fácticos de esa reparación civil. Así es. Nunca en el proceso se discutió siquiera el fundamento de la reparación civil que solicitaba, porque ella solicitaba 5 millones de soles. Así es. Nunca hubo un debate acerca de esto. Efectivamente nunca ella aportó pruebas al respecto, que es una obligación de las personas que querellan, en tanto es un proceso de acción privada. Nunca hubo aportación probatoria en ese sentido. Y además hay algo muy grave, que la sentencia de la jueza incorpora el dato de que el despido de la señora Marta Meyer del comercio le habría ocasionado algunos de estos perjuicios que señala ahí, cosa que es absolutamente incorrecta, porque el argumento de que fue despedido, de que el despido del comercio es consecuencia del artículo Rafael León, nunca fue sostenido como fundamento de su demanda. Eso fue incorporado en los alegatos finales del abogado, la señora Marta Meyer Quesada, y luego ella lo expuso en su ratificación de denuncia, pero no formaba parte del contenido de su pretensión. Y además, no puedes incorporar una pretensión a la mitad del proceso sosteniendo que ha sufrido daño porque te han votado el comercio, cosa que además es mentira, porque nosotros presentamos el artículo de Fernando Berkemeyer, donde él dice por qué razones despidió a la señora Marta Meyer del comercio. Y me obviamente consta, no tiene nada que ver con el artículo del así es, y me consta, y he declarado así en una columna, porque a mí el subdirector del comercio me llama el día que votaron a Marta Meyer a explicarme las razones por las cuales la votan, y entre las razones jamás se mencionó un artículo de Rafa León, sino un insulto al director. Básicamente la razón central es que esta señora había insultado a su director, ¿ya? Y atribuyéndole conflictos de intereses falsos y otras cosas más graves aún todavía. Entonces, para finalizar, doctor, y después Ismaela quiere hacer una pregunta, al final de la lectura de la sentencia duró 45 minutos y que, reitero, para un hombre común y corriente es como si te hablaran en un idioma que no entiendes, ¿no? Rafa León dice que parece que está escrita por Tarzán, ¿no? Entonces, obviamente se paró muy molesto, apeló y dijo algunas cosas que se suelen decir en los procesos judiciales. Y esto ha causado entre los adversarios de Rafa León pues regocijo, porque se están prendiendo de esas frases para decir que ha amenazado a la jueza, que es un cobarde. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que efectivamente la jueza, terminada la lectura de sentencia, pidió a las partes que expresaran si interponían un recurso de apelación. Entonces empezó con Rafa León. Yo le instruí las cosas que tenía que decir para la apelación, y él quiso decir brevemente su discrepancia con las razones por las que discrepaba con la sentencia, y la jueza lo cortó, ¿no? Le dijo que no podía hablar, que solo debería decir si apelaba o no apelaba, y él le dijo, pero disculpen, o sea, también tengo el derecho a poder decir por qué es que discrepo con su fallo, ¿no? No voy a cuestionar acá la sentencia, obviamente, pero quiero decir dos palabras. Entonces la jueza no lo dejó, le pidió, bueno, ahí es cuando él comienza a decir que le parece una sentencia arbitraria, que él va a apelar a las máximas instancias, y cuando ya la jueza dice, bueno, recojan las copias por secretaría, y le dice, bueno, pienso, doctora, que empiece el fin de su carrera como magistrada, ¿no? Miren, eso fue lo que le dijo. Yo no creo que eso sea una amenaza, es
un estado de ánimo que él expresa a la jueza, y además está anunciando que efectivamente, como lo vamos a hacer, vamos a interponer quejas ante los órganos de control de la magistratura, porque creemos que esa sentencia, como decía antes, contiene una serie de afirmaciones que están reñidas con las obligaciones doctor, procesales usted de ha los estado, jueces. ha estado en otras lecturas. Por eso vamos a plantear nosotros Sí. una queja ante el órgano de control de la magistratura, ¿no? A eso es lo que se refería. Claro. Ahora, doctor, usted ha estado en otras lecturas de sentencia y donde familias enteras le gritan al juez prevaricador, ¿no? Cosas así. O sea que esto no es nada. Porque... Lo que hizo el señor León fue simplemente expresarle a través de palabras, sin insultos, sin nada, diciéndole que una realidad. Él iba a hacer todo porque su carrera comenzara a terminar, obviamente utilizando la ley. No, acá lo que pasa es que estamos acostumbrados en el Perú a que cuando uno emite una opinión cuestionando a un funcionario público, inmediatamente eso se sobre todo los jueces, ¿no? Que creen que la legitimidad de su función proviene de su medalla de juez y no de la calidad de sus decisiones, ¿no? Hay una especie de Entonces, vasallaje ellos colonial. pues, casi semidioses a los que ni siquiera puede uno decirles nada, ¿no? Y con la manera como tratan a los abogados también, Rosa María, a veces en las audiencias, sí, es inaceptable, ¿no? Hay una falta de respeto, lo cortan a uno, no lo dejan hablar, ¿no es cierto? Pareciera que están en una actitud de lucimiento personal y de ejercicio de una autoridad desbordada, ¿no? Claro, entonces yo creo que lo que dijo Rafa León está en todo su derecho, no puede discrepar, puede parecer innecesario, ¿no? Sí, pero no es una conducta pues jurídicamente reprochable, ¿no? Así es, para que la gente tenga idea, el artículo 139 de la Constitución nos garantiza a todos la crítica y la resolución judicial. Si yo soy la víctima de una condena injusta, yo tengo todo el derecho de expresar esa crítica a la jueza que me la acaba de imponer. No saben, ayer atacaban todos a Rafa León por decirle a la jueza, este es el inicio del fin de su carrera, pero por supuesto que es el inicio del fin de su carrera. Ha dado una sentencia pésima, qué cosa que le van a dar un premio. Lo que pasa es que en el Perú todavía estamos en la colonia, pues. Entonces, ¿qué se espera? Que el señor Rafa León salga de ahí diciendo, sí, mamita, perdóname, mamita, gracias por no mandarme a la cárcel, gracias. Más si lo consiguen injusto. Que es absolutamente injusto, porque uno es un delincuente y esta señora lo ha tratado como delincuente. Claro. Doctor Roberto Pereira, ayer los medios de comunicación, como es lógico, han tenido una cobertura bastante amplia y en vivo de todo ello, pues se ha permitido el acceso a la prensa. Incluso Raúl Tola estuvo en todo momento informándonos a los demás colegas sobre lo que sucedía en el interior. Y es que hay también una gran preocupación en torno a todo esto. ¿Qué nos queda a nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, de precedente con esta sentencia? Bueno, en primer lugar yo les deseo profundamente que no caiga ninguna querella contra ningún periodista en el 42 juzgado penal, ¿no? Para empezar, porque ya sabemos cómo va a resolver la jueza, ¿no? Y en segundo lugar creo que es un mal precedente que yo confío en que se va a revertir en sede de apelación en la Corte Superior de Lima, pero es un mal precedente porque denota pues un desconocimiento muy grande, yo diría temerario, de lo que la legislación y la jurisprudencia han venido estableciendo, haciendo un gran esfuerzo por establecer criterios más o menos objetivos para poder resolver este tipo de conflictos. Lo que ha hecho la sentencia es simplemente borrar todos esos esfuerzos y yo diría crear una inseguridad absoluta. Por ejemplo, Rafa León está en duda si escribir o decir la China Tudela, por ejemplo, esta semana, ¿no? Porque ya no sabe hasta qué punto, ¿no es cierto?, puede ser sancionado por utilizar la sátira como una herramienta de la crítica y el humor en sus artículos, ¿no? De manera tal que es muy mala esta sentencia, es una mala noticia para la libertad de expresión, en la medida en que ha difuminado ahora los límites entre un periodista que hace una actividad legítima y un delincuente, ¿no? Eso es lo que en buena medida ha hecho esta sentencia, y de ahí creo yo el unánime rechazo que ha tenido de diversos sectores, ¿no? Incluso sectores que no comparten muchas veces las posiciones del periodista León, porque obviamente se dan cuenta pues de que es una sentencia inaceptable para la libertad de expresión, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado de Rafa León, Roberto Pereira, que estuvo ayer acompañándolo en todo momento. Esto recién empieza, hay una apelación en camino. Yo estoy segura, como se lo dije ayer a Rafa y lo reitero, que de esto van a salir triunfantes porque es, la verdad, un disparate la sentencia por donde se le mire. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a la pausa que nos pide nuestro productor y regresamos con mucho más aquí en A Pensar Más. Un poquito más, solo primero que piense un poquito más. Regresamos. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a emplear este momentito, Rosa María, porque queremos hacer una invitación a todos nuestros oyentes a las actividades que se vienen ya en el marco de estos 800 años de la Orden Dominica que nos están acogiendo en estos momentos, ¿no? Así es. Recuerden, amigos, del 19 al 21 de mayo habrá un ciclo de conferencias de formación dominicana, donde se hablará sobre la identidad dominicana que se fortalece con el conocimiento del carisma, de la historia y el compromiso de la palabra vivida y predicada. Recuerden, amigos, que la Orden de Predicadores en el Perú ha tenido una gran influencia en la historia de nuestro país, y eso lo pueden ustedes notar en la visita a los diferentes conventos que corresponden a la orden. El 22 de mayo, una procesión extraordinaria de los santos peruanos. Una de las grandes ofrendas que ha hecho la orden en el Perú ha sido precisamente la vida de los hermanos y hermanas que han dado ejemplo de virtud evangélica y consagración evangélica sirviendo a la humanidad. San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Sorana de los Ángeles Monteagudo, en fin, todos ellos encabezados por Santo Domingo Guzmán. San Juan Macías, no te olvides. Claro, amigo de San Martín de Porres, y que también recordamos mucho acá. Patrono de las mujeres que no pueden salir embarazadas. ¿Ah, sí? Claro. ¿No sabías? Sí. Conocía también el milagro del arroz, que es muy famoso por eso también. Sí. No, tiene varios milagros interesantes. Mira. Bien. También tenemos el 24 de mayo un concierto internacional de flauta, la cultura, por cierto, y la solemne Eucaristía, que es la fecha central y el evento más importante, el 24 de mayo, que será en la Basílica del Santísimo Rosario, Iglesia de Santo Domingo, esquina Conde de Superunda y Girón Camaná, a las 5 de la tarde. Ahí estaré, por supuesto, acompañando en varios de los eventos, sobre todo en el evento central, que es la misa que tenemos a las 5 de la tarde. Y creo que va a ser muy bonito porque, fíjense, los dominicos, de repente la gente que nos escucha no lo sabe, ha escuchado siempre este radio y no sabe muy bien qué tiene que ver con los dominicos. Los dominicos son la primera orden del mundo, por eso está cumpliendo 800 años, o sea, no está cumpliendo 80 años, está cumpliendo 800 años. Hay muy pocas instituciones en el planeta que cumplan 800 años. Y aquí en el Perú fue la primera orden en llegar. El primer sacerdote que llega al Perú es dominico, ¿no es cierto? Y luego se instalan acá en Lima, muy cerca a la Plaza de Armas, hoy se llama Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque se les da un lote muy próspero e importante dentro de la ciudad, porque es una orden muy grande. Si ustedes vienen a lo que es ahora el Museo y Convento de Santo Domingo, al lado de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, así se llama, lo que comúnmente conocemos como Santo Domingo, entre todos los limeños, pues encontrarán acá tesoros que datan de tiempos muy remotos. Yo a muchos de los candidatos que hemos tenido acá, los he llevado acá a rezar a San Martín de Porres, a Santa Rosa. Tengo muchas anécdotas que contar, ¿no? He llevado a una candidata que a la mitad del trayecto le pregunté, ¿usted es católica? Y me dijo, no, soy evangélica. Uy, Dios, dije, pero no importa, le dije, no importa. No, me dijo, esto es cultural y me encanta y está muy de acuerdo porque como ustedes saben, los evangélicos no tienen veneración por los santos. Nosotros, por si acaso, los católicos no adoramos a los santos, veneramos a los santos. Es un argumento que nuestros hermanos evangélicos siempre... Sí, claro, ¿no? Ustedes adoran a los santos. No, señor. Adoran vírgenes. Adoran a los ídolos. Sí. No, señor. Ni a los ídolos ni a los santos. Veneramos a personas que han tenido vidas distinguidas, que han alcanzado virtudes heroicas y que la Iglesia los reconoce como personas que pueden interceder por nosotros ante Dios. Y por eso rezamos a esas personas por su intercesión. Entre ellas, por supuesto, la Madre de Cristo, que lamentablemente nuestros hermanos evangélicos no le dan el valor que nosotros le damos. Y no es que tengamos un montón de vírgenes. Una vez tuve esa discusión en Radio Capital que fue muy graciosa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la gente además decía, no, pues no es lo mismo la Virgen de Fátima que la Virgen del Rosario o que la Virgen del Carmen. No es igual. ¿Cómo no va a ser igual? Pues le decía yo, es la misma Virgen. Las advocaciones. No, porque era el día de la Inmaculada, ¿no? Entonces son distintas, efectivamente, advocaciones de la Virgen. Es como si tú tuvieras distintas formas cariñosas de llamar a alguien a quien tú quieres. Le puedes decir mami, le puedes decir mamacita linda, mamita que te quiero tanto, madre mía, mamá. Es muchas formas de llamar. Además que es una atribución, como una especie de piropos, claro, ¿no? Que cada región, cada localidad le da en ese afecto, en esa muestra de afecto a la Virgen María, ¿no? Y por supuesto,
también se le nombra a la Virgen por los lugares donde aparece. Si aparece en Lourdes, es la Virgen de Lourdes. Si aparece sobre un pilar, es la Virgen del Pilar. Entonces, es la misma Virgen. Entonces, cuando era niño, mi hijo vino y me dijo, mami, he descubierto algo muy importante. Era un chiquito, bien chiquito, de 5 años. ¿Tú sabes que el niño Jesús que nace en Navidad es el mismo que el Señor de los Milagros? Qué lindo. Entonces, yo lo miré y dije, sí, amor, es el mismo. Mira, no parece el mismo, me dice, pero sí, es el mismo, ¿no es cierto? Entonces son distintos momentos de la vida de Cristo. Claro. Igual la Virgen tiene estas formas cariñosas de ser llamada por sus devotos, por las personas que le tienen fe. Yo le tengo fe, y a donde quiera que usted va, tiene pues la compañía de la Virgen. Yo creo que eso es algo muy importante para un católico. Esta iglesia, la iglesia de Santo Domingo, es una iglesia muy hermosa, con un altar muy hermoso, que acá los guías son buenísimos además, y les pueden hacer bien la explicación. Acaba de pasar por un proceso de restauración, sobre todo la parte alta que es la que más me gusta a mí, más me impresiona a mí del altar. Se están restaurando los altares de Santa Rosa y de San Martín y de San Juan Macías para colocar ahí las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Son, bueno, en este caso parte, ¿no es cierto?, del cuerpo de los santos, ¿no? Y esas mismas reliquias han servido acá para un proceso. Eso le gustó a Marco Miyashiro cuando lo traje. Mira, acá había un proceso como de CSI. Con los cráneos se han reconstruido los rostros, y con los rostros se han podido restituir la imagen verdadera de cada uno de los santos. Eso es un aporte de la ciencia, ¿no? Y la nueva tecnología, forense para ese tipo de trabajo. Pero, por ejemplo, la sala capitular que hay acá, donde funcionó San Marcos por primera vez. O sea, hay muchas cosas para ver acá, muy hermosas. El patio sevillano del convento es único, yo creo, en Latinoamérica, porque muchos se hicieron, pero este está intacto. O sea, intacto después de 400 años o más, porque es de 1606 y está acá para que ustedes lo vean. O sea, cuántas cosas hay en Lima de 1606 firmadas en la Mayólica, 1606, 1602, 1604. Además, es muy divertido caminar por el patio y buscar las firmas de la Mayólica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas acá para contar. Es una linda celebración. Yo creo que todos los limeños que se identifican con Lima y con la hora de los dominicos, que no solo se realiza en Lima, no me estoy olvidando, amigos, en provincias, que se realiza en todo el Perú, porque además los dominicos tienen mucho que mostrar fuera de Lima. Por ejemplo, a ver, agárrese, el Coricancha. El Coricancha es Santo Domingo, ¿no? Entonces, es el uso, ¿no es cierto?, de un palacete real sobre el cual se construye la iglesia de Santo Domingo. Entonces, con la misma estructura, y es el símbolo del sincretismo religioso, ¿no es cierto?, de la simbiosis entre lo andino y lo católico. Entonces, ¿cómo no venir a celebrar? Yo los invito a todos. Es más, vamos a hacer una conferencia de prensa, ¿no? Vamos a invitar a los colegas periodistas. A los colegas periodistas que se porten bien, los vamos a invitar acá a tomar un rico desayuno y a enseñarles todo el convento, las partes que no están abiertas al público, obviamente, para que así puedan ustedes contarle al público qué pasa acá. La sede eclesial de Santa Catalina en Arequipa, por ejemplo. Claro, ¿no? Santa Catalina es Sí. dominica. Sí. Imagínense el convento de Santa Catalina completito. Podríamos ir a transmitir a Arequipa, ¿no? De verdad que eso lo estamos trabajando, Yo también Sería creo, ideal. A ver si los chicos de Arequipa nos permiten así, nos dan hospedaje, que son tan amables, y nos vamos a transmitir, y además hacemos una transmisión contando la belleza del templo del convento de Santa Catalina, el complejo histórico, porque obviamente ya las hermanas viven en la zona moderna del complejo, que no es de acceso al público, que es en la clausura, pero lo que es la parte, digamos, cultural, está muy bien tenido, muy bien puesto, y causa realmente el asombro y la admiración de los turistas. De verdad estás muy impresionada con todo esto, Rosa María, porque se te nota en el momento que lo hablas. Bueno, no nos ven, esto es radio, claro, pero lo dices como una emoción. Es que yo he crecido entre libros de historia, pues, ¿no? Tú sabes que a mí de chiquita no me dejaban ver televisión. Claro. Entonces me obligaban a leer muchos libros de historia, ¿eh? Y el otro día vino mi hermana, que es historiadora, y por supuesto casi no llegó a clases porque se trepó a la torre, a las campanas, al campanario. Al que tienes que subir, ¿eh? No, yo estudio hasta la mitad y me dio vértigo. Yo les enseño las escaleras en foto. Eso podríamos hacer un tour con todos los colegas periodistas. A ver, ¿quién se atreve a llegar hasta la punta del campanario de Santo Domingo? Yo creo que pocos, ¿ah? Y además que lo filmen, ¿ah? Quiero que lo filmen. Y que se ve Lima
entera, se ve el mar. Claro, se ve el mar. todo. Desde acá arriba se ve el mar. Y esta es la torre. Además, es divertido porque ya no se tocan las campanas así como ustedes se imaginan en las películas, con una soga, talán, talán. No. Es un sistema moderno. Claro. Pero sí hay toca de campanas igualito. Es un sistema automatizado. Con un botón aprietas y todo, las campanas tocan. Yo no podía creerlo. Decía que divertido. Bueno, vamos a la pausa. Hemos hablado un rato de esta alegría. Porque celebrar 800 años de una institución es una alegría, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que celebraran, pues, no sé, sus 800 cumpleaños. Es una alegría, ¿no? Entonces vamos a dejar por un momento esta alegría y vamos a regresar para hablar de cosas tristes en los últimos 10 minutos sobre nuestra política nacional, que tanta tristeza nos causa, ¿no? Bueno, y el Poder Judicial nos ha causado ahí una gran tristeza. Y antes de irnos a la pausa, decir una cosa que es importante. El semanario Hildebrand en sus 13 está muy preocupado porque no tiene dónde imprimirse. La imprenta que les daba el servicio pertenece al señor Fidel Ramírez, tío del señor Joaquín Ramírez, secretario general del partido fujimorista. Él dice que no tiene nada que ver con su tío, que no lo conoce, no sabe, pero son socios en varios negocios, no en este, pero sí en otros. Lo cierto es que el semanario sacó una denuncia sobre propiedades no declaradas de este señor Joaquín Ramírez, candidato también del fujimorismo y ganador, entiendo, congresista electo, que no había declarado en su hoja de vida propiedades en Miami. Muy bien, y ellos creen que esto es una venganza por ese informe que salió hace algún tiempo. Lo cierto es que, venganza o no, fíjense, yo he sido atacada por César Hildebrand, insultada por César Hildebrand. Circula un video de César Hildebrand despotricando sobre mí en las redes desde hace más de 14 años. Eran competencia en ese momento. Claro, ¿no? pues Sí, me gané el rating y me odió. Entonces, diciendo mentiras, pero aún cuando yo considere que miente y que dice cosas que faltan realmente a la verdad, yo prefiero 1000 veces, ¿no es cierto?, 1000 agravios a un acto de censura. Así que espero que pronto encuentre dónde imprimir y que este fin de semana pueda salir como sale, de este jueves me parece que sale como siempre sale, y que sus lectores, digamos, lo sigan leyendo, con el favor de sus lectores, siga existiendo. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya viene el desayuno, ¿eh? Va a haber un desayuno para periodistas, para los que se portan bien, ¿eh? Invitados todos los medios, por cierto, porque somos una casa generosa, así es, abierta, ¿no es cierto? Y queremos invitar a todos los colegas periodistas a celebrar, como decimos, una buena noticia. No hay institución en el mundo que dure 800 años, pues así nomás. Ustedes imaginarán que obviamente los dominicos en el mundo entero están celebrando también con distintos actos culturales, litúrgicos, de apertura al público, y también va a ser una bonita mañana, creo, para que se explique toda la obra social que se hace acá. Claro. Porque acá los padres, es una orden de predicadores, por cierto, calladitos nomás, solapa, no dicen nada, no cuentan nada, y ustedes no saben toda la chamba que hay acá. Yo me he quedado siempre sorprendida de la cantidad de gente que entra y sale, la cantidad de gente que vive en casas que son de la orden, o sea, la cantidad de bienes que tiene esta orden a disposición para obras sociales, colegios, educación, salud, albergues, lugares en donde también se atienden a, por ejemplo, adultos mayores que se encuentran en situación económica difícil, ¿no? Como ese caso de la Casa Hogar San Martín de Porres, aquí en Callao. Aquí nomás. Nada más. Claro, entonces hay mucho para ver, que estamos tan metidos a veces en las cosas malas que pasan, que no somos conscientes de la bondad de los seres humanos, que es una cosa muy importante. La bondad existe. Mi abuelo me decía, y lo acabo de recordar, ¿no? ¿Estás triste? Bueno, ahora estoy llorando. ¿Estás muy triste? ¿Tienes un problema? Levanta tu mirada al cielo. No todo el mundo lo hace. Y vas a ver lo grande que es y lo pequeño que es tu problema. Así es. Qué bonito, de verdad. Nadie levanta la mirada al cielo. Claro. Y ellos nos han acercado al cielo. Sí, acá es bien bonito, de verdad. De verdad, trabajar acá es lindo, ¿eh? Sí. Así que, además de hacer un buen programa de radio, considera santidad, tremendo negocio. Mentira, padre, mentira, no.
¿no? Si imagínate, si te dieran si además de hacer, pero mira la cara de Ralph, yo creo que la hacemos, ¿ah? La hacemos, todos nos vamos al cielo. Bueno, acá por lo menos la Basílica de Santísimo Rosario es puerta santa, precisamente en el marco del jubileo de los 800 He pasado años. por la puerta todos los días que he venido. ¿Ya? Lo único que me falta es hacer alguna obra de misericordia, confesarme y comulgar. Como ustedes saben, para obtener la indulgencia plenaria hay que confesarse, hay que comulgar. Comulgar si lo hago regularmente, pero hay que hacer una buena confesión. Y hay que hacer una obra de misericordia que son de distinto tipo. Espirituales. Bueno, ayer he hecho una, me he ido a acompañar a Rafa León, por ejemplo, ir a visitar a una persona que está en prisión o acompañar a una persona que va a ser sentenciada, ¿no es cierto? Eso es una obra de misericordia para la iglesia, es acompañar al que está pasando un trance amargo. Eso es basta, no se necesita más. Sí. Así de claro, la compañía, qué importante es la persona que está enferma y sola, ¿no? El anciano que sus hijos no lo van a ver. Esa persona, acompañar a esa persona ya es una gran obra en misericordia. Bueno, Bien. ¿qué más tenemos? Regresemos a la horrible política local. Se nos vienen debates, Rosa María. Sí, debate presidencial, Así donde Keiko Fujimori, no sé cuál de sus personalidades va a adoptar, ¿ya? Porque acaba de decir que está a favor del aborto terapéutico. Claro. Y ayer ha firmado un papel donde dice que está en contra del aborto. Entonces, madrecita, decídete. ¿Quién eres? O sea, ¿con cuál estamos hablando? ¿No? ¿Con cuál de las Keiko Fujimori estamos hablando? Y luego lo de PPK se arregló con Eresi, bueno, más o menos a patadas, ¿ah? Capítulo cerrado, dijo el señor Eresi. Capítulo cerrado. Bueno, es que de verdad era un papelón, ¿ah? O sea, que además la molestia de Eresi no era por lo que había dicho el señor Vizcarra, era porque en una nota del Comercio el redactor había puesto que se había descartado como vocero al señor Eresi. Entonces, eso es lo que causa una nota del Comercio, este ataque de ira, ¿no? Que francamente, como yo decía en una columna, eso se puede esperar de un político jovencito, ¿no? Sin mucha experiencia, ¿ya? Pero no de un político que tiene pues tantos años ya, ¿no? O sea, Claro. pataletas no. ¿no? Claro. Pataleta me da a mí pues si entrar a la política, ¿no? A Ralph le daría pataleta todos los días, como le da con nosotros cuando no terminamos el programa a tiempo, normal. Pero no así, ¿no? Bueno, ¿has visto la caricatura de Carlín? No, Carlín me sorprende todos los días. Yo no Carlín sé, es un qué genio. barbaridad. Carlín es el caricaturista de la República que en una viñeta, muy bien dibujada, ¿no? La verdad, nos hace reír a todos porque expresa lo que sentimos de una manera gráfica, ¿no? Entonces, ya lo que ha dibujado es a Marta Meyer Miro Quesada disfrazada de jueza, diciendo feliz día de la libertad de expresión con un mazo de los que tienen los jueces, ¿ya? Y chancando, ¡pos!, cayendo sobre los dedos Para que no escriba. de un pobre Rafa León. Y yo reitero una cosa que de repente es controversial, pero fíjense, para la mayoría de la gente, eso yo he aprendido en mi vida, el Poder Judicial es una especie de misterio, ¿ya? De organismo que tiene un lenguaje propio, enrevesado, ininteligible aún para una persona informada e inteligente. Y una vez le pregunté al general Mora, que vivía indignado porque algunos militares estaban siendo llevados al Poder Judicial, yo creo que con razón, y me decía, pero doctor, decía, si son inocentes, no habrá ningún problema, terminar el juicio y los absolverán. Y me dijo, ¿tú sabes lo que es ir al Poder Judicial? Entonces yo le dije, mira, a ver, perdón, usted es un militar. Usted ha pasado por situaciones, ¿no es cierto?, dramáticas, de miedo. Usted ha estado en la guerra con el Ecuador. ¿Qué prefiere? ¿Estar en una trinchera, cercado por el enemigo, con las balas zumbándole encima, o ir al Poder Judicial? Y me dijo, prefiero la trinchera. Prefiero la trinchera. Dice, ya no puede ser. Bueno, esa es la sensación de pavor que genera el Poder Judicial en una persona honorable. Yo lo he visto en médicos, por ejemplo. Claro. Yo tenía un amigo médico que durante meses no podía dormir. Él no había hecho nada incorrecto, lo habían acusado de una cosa falsa. Pero los jueces hablaban en un idioma que él no entendía, su abogado hablaba de unas cosas que él... Y además el abogado decía, mira, ¿por qué no te...? Eso es genial, yo lo he aconsejado también a un periodista. Oye, acógete a la prescripción, si esto es viejísimo. Y él decía, pero si yo soy inocente, ¿cómo me voy a acoger a la prescripción? Eso no es honorable. Acá tienen que decirme, me tienen que absolver. Y el abogado trató de explicarle, no, así no es el juego. Tienes que acogerte a la prescripción porque probablemente te condenen. Claro. Pero si soy inocente, ¿se dan cuenta? Entonces, eso sí genera un estrés y una ansiedad. No es mi caso, porque estudié Derecho.
Entonces, sé perfectamente lo que va a pasar, sé de qué están hablando, ¿no es cierto? Sé cuáles son los límites de lo que me pueden hacer y lo que no me pueden hacer. Sé cuál es el rango, más o menos, el promedio de lo que va a pasar. Pero a una persona como a Rafa León, como a ti, Ismael, Claro, a Ralph, nosotros. a Eduardo, a cualquiera, lo llevas al Poder Judicial y lo dejas aterrado. ¿No? Y estar escuchando una sentencia de 45 minutos en donde se dice de todo. Y eso se que no es, pasa. eso no es nada, No, hay sentencias de 8 horas, Sí. ¿ya? Entonces, donde se relee todo lo que ya se ha actuado, y no se va al fondo del asunto. Además, todos los abogados, ¿cómo leemos las sentencias? Nos vamos primero a la parte resolutiva, ya, ¿qué falló el juez? Ya, ahora vamos a ver por qué dijo eso. Todo lo contrario como pensamos los periodistas. Así es. Vamos a la pepa primero y luego No, los no, no, detalles, primero, no, la pepa es la resolución. O sea, Claro. ¿qué dijo? Ah, ya, lo absolvió, perfecto. ¿Por qué? Ah, ya, ahora sí. Entonces, el expediente se lee al revés. Ujú. Se lee siempre al revés. Entonces, son cosas, y fíjense, yo no litigo, no he litigado nunca, pero sí me he pasado sentada algunos meses en una escribanía hace muchísimos años, ahora se llaman secretarías de juzgado, leyendo expedientes. Entonces, sí sé cómo escriben, y sí entiendo el lenguaje, y estoy casada con un abogado. Entonces, no me da miedo. Pero sí entiendo, de verdad, y lo siento, el pavor que esto puede causar Sí. en personas que no son abogadas. ¿Ok? Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué tales colas en el metro, y en el metropolitano? Eso Claro, creo que es en el este metropolitano. servicio Super Expreso Norte que se está inaugurando. Mira esa forma de inaugurarse, tanta gente. Oye, se ha caído Exacto. Castañeda. Nos tenemos que ir para mañana. Sí. Castañeda, 15 puntos menos. ¿Ah? Y ahora sí, ya se siente. Claro, Claro, pues. sí. A ver, mire, Ve- a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y el sistema de transporte público, digamos, el reordenamiento, discúlpenme, ya pasó año y 3 meses Y de está su peor. gestión, de 4 meses de su gestión, y no solamente no ha hecho nada, no ha licitado una ruta más, lo ha empeorado todo. Ujú. ¿Ya? Entonces tú no puedes venir para hacer Atila, pues, y destruir lo que hay, Claro. de verdad. Vamos a borrarlos todos. Acá hay unos murales en el centro preciosos. No nos queda uno. Ya pues, ya, tenía 80% de aprobación. Luego se tira el fondo del Vía Parque Rímac para hacer un parque, para hacer un bypass que te ahorra 2 semáforos. Y que ha costado un chupo de plata. Lo hubiera dejado igualito, hubiera hecho el parque que servía más. Y las consecuencias las pagamos todos nosotros, que tenemos que usar el servicio público. Y los medios de comunicación televisivos ahora lo están reflejando. Gran cantidad de gente en los paraderos del Metropolitano. Para muestra un botón, porque eso pasa en todos los paraderos. Todos realmente, hasta ahora. paraderos. Y se supone que el metropolitano es la solución para salir y entrar al centro de Lima. Pero la verdad es que si vas a viajar así, Sí. además, Diosito, que Dios nos coja confesado si hay un accidente ahí. ¿Ya? Porque ahí van como sardinas. ¿Ah? Sí. O sea, hay 2 buses chocan y tenemos 100. Nos escandalizamos Sí. de ver el metro allá en China, ¿no? Sí. Se veía cómo se metían y no podían, pero acá estamos casi ya. ¿Sí? Así es. O sea, Dios nos coja confesado si hay un accidente. Bien, nos vamos. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos en todo el Perú. Hace rato estábamos con la cortina musical y yo le decía acá, ¿no? Eduardo, machuca el botón, machuca y dame aire. Ponme al aire. No, dame aire, ponme al aire. Ismael, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos de todo el Perú, bienvenidos. Nos estamos comunicando con ustedes desde Radio Santa Rosa en Lima, en los 1500 kilociclos 105.1 FM, y nos escuchan también en Radio Santo Domingo en Chimbote en los 102.1, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 amplitud modulada, Radio Veritas RTV en el Cusco 92.1 en su nueva frecuencia, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco en el 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ismael Soto, el hombre del cumpleaños. Bueno, vamos a empezar porque hay mucha noticia, amigo, mucho que comentar. ¿Qué día el de ayer? ¿Qué día? Realmente, como les conté, yo salí de aquí corriendo hacia lo que era antes el Ministerio de Economía y Finanzas en la Avenida Bancay, que es ahora
parte del Poder Judicial, donde están los juzgados penales, corriendo, ¿eh? Y regresé corriendo también para llegar a la universidad, porque ayer se dio lectura a la sentencia contra el periodista Rafael León. Vamos a estar con su abogado más adelante en el programa por la vía telefónica. Les adelanto que la sentencia es un disparate por donde se mire, ¿ya? Y me he tomado de leerla, el tiempo de leerla con toda calma, ya les contaré detalles. Pero también ayer pasaron cosas importantes en otros ámbitos judiciales. El TC resolvió que Alberto Fujimori sigue en prisión. Cosa que yo le decía a todo el mundo, miren, no hay un solo argumento jurídico para que 7 años después de la sentencia Fujimori no siga en prisión. Claro. Ya, su hija dice que van a seguir intentando por Por las vías internacionales. Así es. Ahora, han sido 6 votos contra 1, ¿no? Ujú. Y yo pensé que el doctor Salvador se iba a abstener. Lamentablemente no se abstuvo. Y todavía no sé quién es el 1 y quiénes son los 6, pero lo voy a averiguar en un segundo. Lo que sucede es que la sentencia que recibe Alberto Fujimori cuenta con absolutamente todas las garantías del debido proceso. O sea, no hay forma de revisar una sentencia cuando ésta contó con acceso a defensa, notificaciones previas, tiempo para preparar la defensa del acusado, en fin, todas las garantías que se supone una persona tiene que tener, ¿no es cierto?, para que prospere un habeas corpus si es que no las ha tenido. O sea, si a mí no me dejaron que mi abogado me defienda, si a mí no me dejaron conferenciar con mi abogado, si a mí me sentenciaron en ausencia, si a mí me torturaron, ¿no? Obviamente, eso se revisa, pero nada de eso ha sucedido. Entonces, lamentablemente, este no es el primer intento, han tenido varias veces, cada vez que cambia la Corte Interamericana, la Corte del Tribunal Constitucional de la Conformación, vuelven a poner una habeas corpus. Y la verdad es que al final de cuentas, siempre termina con el mismo resultado desfavorable para Alberto Fujimori. Se les ha dicho varias veces ya, señor Fujimori, usted está bien condenado. Fíjense, la única forma de revisar además una condena penal es que los hechos por los cuales se te condenaran resultaran manifiestamente falsos. Imagínense ustedes, lo acusan a usted por asesinato y aparece el muerto. Claro. ¿Ya? Lo condenan 35 años, ¿no? Y de repente el muerto aparece. Ya, obvio, ¿no es cierto? No es un Pero asesino. todos sabemos que lamentablemente ni los muchachos de la Cantuta ni los trabajadores que fueron asesinados en Barrios Altos van a resucitar. O sea, eso no va a pasar, no va a suceder. Y muchos de los que también fueron víctimas del Grupo Colina, lamentablemente no va a regresar. O sea, la verdad es que ahí ha cometido nuevamente un error la defensa de Alberto Fujimori, y han dicho que van a ir ¿a dónde? A la Corte Interamericana, a instancias internacionales. Sí. ¿Ustedes creen que la Corte Interamericana va a fallar a favor de Alberto Fujimori? Es un desastre, ¿no es No cierto? puede acudir a instancias internacionales, es lo que ha dicho el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera. Eso no se da. No, además, ¿qué Fujimori ha hecho una cosa que es una tontería? El arresto domiciliario para mi padre no es una posibilidad porque es una medida política. No es una medida política, es una medida jurídica. Es parte de nuestro ordenamiento y puede ser perfectamente otorgado para una persona que en la etapa, por si acaso, nosotros no tenemos arresto domiciliario para condenados, pero en la etapa previa a la condena puede perfectamente estar en su casa, mientras que, asegurado el lugar, puede estar ahí. Tenemos acá, el presidente el presidente del Tribunal Constitucional es Manuel Jesús Miranda Canales, los magistrados María Elena Ledesma Narváez, Óscar Uriola Hart, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña votaron, deliberaron. Ahora, es casi unánime. Lo que quiero saber es quién es el juez que, en este caso, es el doctor Carlos Ramos Núñez. Fíjese tú, la discusión giró en torno al proyecto de sentencia presentada, por el juez ponente, que era el doctor Carlos Ramos Núñez. La conclusión final, según trascendió, fue rechazar la demanda de habeas corpus presentada por la Sala Penal Especial que condenó a Fujimori. 6 magistrados
llegaron a la conclusión de que el habeas corpus no aportaba ningún elemento nuevo que permitiera considerar que se había afectado el debido proceso en los juicios a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta. El único magistrado que se habría manifestado a favor de Fujimori sería el doctor José Luis Ardón, que ya había adelantado opinión varias veces antes de ser miembro del Tribunal Constitucional. Por lo que, claro, es coherente con su posición original, pero creo que yo, habiendo adelantado opinión, no ha debido presentarse en este caso, sino simplemente inhibirse. No hay inhibiciones, no hay recusaciones en el Tribunal Constitucional, es decir, las partes no pueden recusar al magistrado, pero el magistrado por decoro puede decir, no señor, ¿saben qué? Sobre este tema yo ya hablé, entonces no tengo una visión nueva, limpia, ¿no es cierto?, desprejuiciada, que me permita juzgar. Y también, por supuesto, ayer han habido noticias políticas importantes. Una de ellas es César Acuña. Sí, apareció. Reapareció el chato, lindo, ahí abrazadito, cuchiji. Vamos a ver qué significa eso. Tenemos una llamada de un oyente de Estados Unidos, peruano también, donde también tienen tremendas noticias políticas. Vamos, Ted Cruz renunció a la candidatura republicana, queda solo. La libre a Donald Trump. Donald Trump libre y solo para ser el candidato republicano que se enfrentará a Sanders o a Clinton en las próximas elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Pero vamos con nuestro oyente. ¿Aló? La candidatura republicana queda solo. ¿Aló? Es el desfase propio de la señal digital, que llega un poquito más tarde. Estamos en el desfase, sí. Se escucha mi voz. Ella está esperando a que claro, se escucha. al aire se escuche. Ahora sí. ¿Aló? Aló, Rosa María, buenos días. Feliz día limitado de la libertad de prensa. Limitado, sí. Aló. Sí, señor. Hay la sentencia de ayer es similar a la sentencia que el juez Catacora en el 2005 le dio a Sally Ball. Muy parecida, exactamente. Acusada por Fernando Ceballos, el narcotraficante, hoy. El Lunarejo. Exactamente, hoy sentenciado por narcotráfico. Sentencia, escrita en su libro Periodista al fin y al cabo. Así es. Me parece completamente similar a la de Catacora y la de jueza de ayer. Así es, ¿no? es verdad. Entonces es muy lamentable que especialmente en el Día de la Libertad de Prensa salga este atropello. Así es. Vamos a hablar de esto, muchísimas gracias. Y respecto a las elecciones, sí. Bueno, va a ser fácil para Hillary tumbarse a Donald Trump. Bueno, eso es lo que todos los demócratas creen. Están celebrando los demócratas, pero no es un candidato fácil, ¿ah? No, tampoco. No, yo sé. Tampoco. Muchísimas gracias por su llamada desde los Estados Unidos. Acá ayer yo estaba anoche en una reunión justamente en la presentación de un libro sobre concentración de medios y me avisan de esto y digo, ¿qué? ¿Se retiró Ted Cruz? Sí, se retiró Ted Cruz, el candidato republicano, el precandidato republicano, y Trump logró sacarlos del camino uno a uno, ¿eh? Se fueron retirando uno a uno porque, claro, es, como dicen los gringos, un candidato inusual. En la política norteamericana hay ciertas reglas de trato, ¿no? Entre los colegas del mismo partido que postulan a la candidatura. Bueno, este rompió todas las reglas, ¿ya? Los insulta, les dice cosas, barbaridades, se burla de ellos, se ríe de ellos, y claro, no saben cómo manejarlo. Entonces, al final de cuentas se ha quedado solo y probablemente Hillary Clinton sea la próxima presidenta de Estados Unidos, ¿no? Ella debe estar feliz. Claro. De todos es el más fácil de vencer. ¿Cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad que tiene Donald Trump? Porque ambas parece ser lo mismo, ¿no? Claro, Donald Trump tiene un mensaje que está muy de moda en el mundo, neoconservador, si quieres, ¿no? Estados Unidos es un país que ha abierto y ha cerrado sus fronteras muchas veces. Estamos en la época de cerrar fronteras, es decir, todos los males nos vienen de afuera. Y como todos los males nos vienen de afuera, los migrantes latinos, los migrantes musulmanes, los migrantes que vengan de cualquier sitio que no sea la Europa occidental, son mal vistos. Por lo tanto, no me importa su trabajo duro, no me importa la cantidad de dinero que hayan metido en la economía americana, simplemente no van a venir más. Y además, con una cantidad de prejuicios, Trump expresa los prejuicios de una sociedad llena de prejuicios. O sea, no es un hijo de la nada. Cuando él dice que los mexicanos traen cosas espantosas hacia los Estados Unidos y que quienes vienen los violadores, vienen los asesinos, vienen los delincuentes, él está expresando un prejuicio.
Claro. ¿no es cierto? Un prejuicio terrible, ¿no? Y que va a ser un muro más grande y que se los va a cobrar a los mexicanos. O sea, es una cosa enloquecida. Pero, parece broma todo lo que parece dice, broma, realmente. pero Calla, fíjate el apoyo que tiene. Ujú. ¿Por qué? Porque, digamos, yo te diría que en la zona central de los Estados Unidos es una zona muy conservadora. Nosotros tenemos una imagen de los Estados Unidos vía las películas, ¿no es cierto?, que no es la imagen real. Estados Unidos es un pueblo, sobre todo el centro, que se llama el Midwest americano, tremendamente conservador, gente que no bebe alcohol, que se acuesta temprano, que lee su Biblia, que asiste a sus servicios del domingo, que cree además en valores como la familia, en la patria, que son muy patrióticos. Es el norteamericano promedio, el estadounidense promedio. Promedio, ¿no? Claro, sí. Y en el cual Clinton es pues un patriota, es un hombre que quiere defender a los Estados Unidos de estas invasiones foráneas, ¿no? Cuando Estados Unidos obviamente está formada todo por inmigración. Los padres y abuelos de Trump son migrantes, ¿no? También, sí. ¿no? También lo son. Entonces, en fin, ese es un paréntesis en acá vemos de todo, ¿han visto? Política internacional, nacional. Bueno, César Acuña respalda a PPK. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Lo que es bueno es que le da 10 votos en el Congreso. Eso sí es bueno. Ya tiene una bancada de 30, pues, ¿no? Que no es una maravilla frente a una de 73, pero algo te ayuda en algún momento para defender algunas cosas. Por lo menos no pueden elegir a magistrado del Tribunal Constitucional ni a defensor del pueblo sin ellos, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos, ¿no? No es mucho, pero es algo. Y luego también la República trae un extenso informe que a mí me pareció muy interesante, lo he leído temprano, sobre el pastor que convenció a Keiko de que los derechos de los homosexuales son una aberración. La palabra aberración es repetida muchísimo en el discurso evangélico, porque la sacan de nuevo de una traducción literal de Levítico, que como les explicaba ayer, es el libro que penaliza las conductas de los judíos antes, muchísimos siglos antes de la llegada de Cristo. ¿Ya? Y el Levítico está concebido en términos que hoy modernamente serían inadmisibles, ¿no es cierto? Hay cosas que ustedes pueden leer ahí que no tienen ninguna relación con la realidad, si se quiere. Pero en fin, estamos ya en el tiempo de ir a una pausa. En fin, parece que el pastor la convenció y Keiko Fujimori ha mentido, porque el 1 de octubre estuvo en Harvard el año pasado diciendo A, hoy día dice Z, y si llega al poder dirá W, pues, y a la semana siguiente Y. Lo que pone en tela de juicio todo lo que está prometiendo y todo lo que dice que no va a hacer. Así todo lo que va firmando, porque si cambia de opinión tan rápido, entonces, bueno, ¿no? En fin. Mientras todo esto sucede, en el Jurado Nacional de Elecciones están revisando las actas de los candidatos por Cajamarca. Tremendo lío en el Frente Amplio. A mí me llegó la carta del señor César Regalado, al cual yo no conocía, y me pareció pertinente publicarla, porque ya el señor Marco Arana se había autoproclamado ganador, y resulta que hay una reclamación de una persona que efectivamente es muy conocida en Cajamarca, que ha hecho un trabajo político, que salió elegido como el número 1 en las primarias, que lo bajaron al número 2 para que entre Marco Arana, y que ahora dice, yo he ganado. Acá tengo las actas que me están impugnando, y con las actas que me han impugnado a mí, yo gano. Y el jurado tiene que decidir, me imagino que entre hoy y esta semana, si ganó el señor Regalado o ganó el señor Marco Arana. Pero yo no creo que ese es un tema, como querían pasar, colado, escondido bajo la alfombra, ¿no? Como si aquí no pasara nada, ¿no? Porque los personeros de Frente Amplio trabajan para el señor Marco Arana. De verdad, una cosa de locos. Bueno, ya nuestro productor estrella Ralph se convulsiona frente a nosotros. Vamos a seguir hablando de estos temas, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios e Ismael Soto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden nuestros teléfonos, el numeral 959-685-227, si es un RPM de Movistar, o el RPC 940-338-457. Otro de los temas que también es evento o momento de comentario para todos es el tema del traslado del el Caracol, del llamado Caracol, Gerson Galvez, quien ha sido trasladado desde el penal de Piedras Gordas, donde iba a ser recluido junto a otros personajes que están ligados a, digamos, este sector en donde él pertenece, y también estaba Gerard Oropesa. Mafia, donde llegan todos juntos, ¿no? Sí, pues. A la cárcel, hermano, tío, primo, todos juntos, ¿no? Estamos acá. Bueno, no, lo metieron a la base naval. Y ahí sí no hay comunicación, ¿no? Espero. Con la pared, ¿verdad? Con tu mano, porque no hay con qué. Celda de 2x2. Sí, ahora, ojo, eso es temporal, ¿no? Mientras dure el proceso y para que, obviamente, él no lo maten ni mande matar a nadie, porque este señor ya ha mandado a matar, ¿no? Entonces, para que no mate, digamos, a todos los testigos que van a hablar de su proceso, uno de los problemas más graves que hay en estos casos, en los cuales se trabaja con personas vinculadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas y el asesinato, ¿no? Sí, así bueno, es. ya tenemos en línea a Roberto Pereira, que está pues en toda la defensa de Rafa León. Yo estuve con él ayer en la mañana y vamos a preguntarles algunas cosas sobre esta sentencia que no deja de sorprender. Muy buenos días, doctor Pereira. Habla Rosa María Palacios. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo he leído muchas sentencias en mi vida igual que usted, y mi primera conclusión es que, digamos, que la redacción judicial no ha mejorado con el tiempo, ¿no? Cada vez se aleja más del hombre común y corriente, y el que es llevado a juicio es el hombre común y corriente. La sentencia, en primer término, está muy mal escrita. ¿Usted tiene esa misma impresión? Sí, por supuesto, ¿no? Es una sentencia que dedica más de las 2/3 partes a repetirnos las normas del Código Penal, las normas de la Constitución y aspectos que ya son harto conocidos, que bastaría simplemente con haberlos citado en 2 párrafos. Así y luego proceder a lo más importante de la sentencia, que es el análisis jurídico, ¿no? Así es. Obviamente, jurídicos por los cuales se va a condenar o absolver a una persona, ¿no? Y exponerlo con la mayor claridad posible, ¿no? Cosa que no ocurre en este caso. Así es. La mayor parte de la sentencia está dedicada a cosas como hablar de por qué los jueces deben motivar sus resoluciones, cosa que ya todos sabemos, citando doctrina, jurisprudencia. ¿Por qué los jueces deben ser independientes? Citando doctrina, jurisprudencia. Pero cuando va al meollo del asunto, le dedica 2 páginas y un párrafo. Eso es todo. Y lo que dice es muy alarmante. Lo que dice es que la señora Marta Meyer, en unos párrafos anteriores, dice ha realizado una sátira respecto a la señora Susana Villarán, donde le indilga insultos ad hominem, es decir, a la persona, y que Rafael León critique que un periodista haga práctica poco ética, ¿no es cierto?, de realizar insultos ad hominem, no está permitido para Rafael León. Es decir, la señora ¿cómo se llama? Marta Meyer puede realizar insultos ad hominem, el señor Rafa León no puede criticar esa práctica. ¿Es así? ¿Lo estoy leyendo correctamente? Efectivamente es así, ¿no? Y con lo cual distorsiona el análisis que se debe hacer de los contenidos que han sido denunciados, en este caso el artículo León, porque sin duda que el artículo León se da en un contexto determinado. Y ese contexto ha debido ser valorado, y ese contexto es un contexto de la crítica, de una opinión crítica que hace un periodista respecto de otra, que a su vez escribe una columna de opinión contra una autoridad pública, y respecto a la cual Rafa León considera que es inadecuada, que es desacertada, que no guarda determinadas condiciones profesionales, periodísticas, y eso es estrictamente lo que en una democracia se llama opinión, y es lo que las democracias protegen precisamente para robustecer el sistema democrático, la discusión abierta, nutrida, ¿no?, robusta, de ideas, ¿no? Claro. Y donde solo lo único que se penaliza hoy día en el mundo civilizado, y allí donde existe el delito de difamación, porque algunas legislaciones se le han derogado, lo que se sanciona con el delito de difamación es el insulto. Así es. ¿No? Es decir, el agravio por el agravio, aquellas frases manifiestamente innecesarias y desproporcionadas
en la medida en que tengan como único propósito en el contexto en el que se presentan, insultar y agraviar a una persona, y están absolutamente desconectadas. Claro, que paradójicamente... Eso es lo que se sanciona como difamación, y parece que paradójicamente son las frases que contiene... que expresaran si interponían un recurso de apelación. Entonces empezó con Rafa León, yo le instruí las cosas que tenía que decir para la apelación, y él quiso decir brevemente su discrepancia con las razones por las que discrepaba con la sentencia, y la jueza lo cortó, ¿no? Le dijo que no podía hablar, que solo debería decir si apelaba o no apelaba, y él le dijo, pero disculpen, o sea, también tengo el derecho a poder decir por qué es que discrepo con su fallo, ¿no? No voy a cuestionar acá la sentencia, obviamente, pero quiero decir dos palabras. Entonces la jueza no lo dejó, le pidió, bueno, ahí es cuando él comienza a decir que le parece una sentencia arbitraria, que él va a apelar a las máximas instancias, y cuando ya la jueza dice, bueno, recojan las copias por secretaría, y le dice, bueno, pienso, doctora, que empiece el fin de su carrera como magistrada, ¿no? Miren, eso fue lo que le dijo. Yo no creo que eso sea una amenaza, es un estado de ánimo que él expresa a la jueza, y además está anunciando que efectivamente, como lo vamos a hacer, vamos a interponer quejas ante los órganos de control de la magistratura, porque creemos que esa sentencia, como decía antes, contiene una serie de afirmaciones que están reñidas con las obligaciones procesales. Usted ha estado en otras lecturas. Por eso vamos a plantear nosotros una queja ante el órgano de control de la magistratura, ¿no? A eso es lo que se refería. Claro. Ahora, doctor, usted ha estado en otras lecturas de sentencia, y donde familias enteras le gritan al juez prevaricador, ¿no? Cosas así. O sea que esto no es nada. Porque lo que hizo el señor León fue simplemente expresarle a través de palabras, sin insultos, sin nada, diciéndole que él iba a hacer todo porque su carrera comenzara a terminar, obviamente utilizando la ley, ¿no? Acá lo que pasa es que estamos acostumbrados en el Perú a que cuando uno emite una opinión cuestionando a un funcionario público, inmediatamente eso se sobre todo los jueces, ¿no? Que creen que la legitimidad de su función proviene de su medalla de juez y no de la calidad de sus decisiones, ¿no? Hay una especie de vasallaje colonial. Pues casi semidioses a los que ni siquiera puede uno decirles nada, ¿no? Y con la manera como tratan a los abogados también, Rosa María, a veces en las audiencias, es inaceptable, ¿no? Hay una falta de respeto, lo cortan a uno, no lo dejan hablar, ¿no es cierto? Pareciera que están en una actitud de lucimiento personal y de ejercicio de una autoridad desbordada, ¿no? Claro, entonces yo creo que lo que dijo Rafa León está en todo su derecho, no puede discrepar, puede parecer innecesario, ¿no? Sí, pero no es una conducta pues jurídicamente reprochable, ¿no? Así es, para que la gente tenga idea, el artículo 139 de la Constitución nos garantiza a todos la crítica y la resolución judicial. Si yo soy la víctima de una condena injusta, yo tengo todo el derecho de expresar esa crítica a la jueza que me la acaba de imponer. No saben, ayer atacaban todos a Rafa León por decirle a la jueza, este es el inicio del fin de su carrera, pero por supuesto que es el inicio del fin de su carrera. Ha dado una sentencia pésima, qué cosa que le van a dar un premio. Lo que pasa es que en el Perú todavía estamos en la colonia, pues. Entonces, ¿qué se espera? Que el señor Rafa León salga de ahí diciendo, sí, mamita, perdóname, mamita, gracias por no mandarme a la cárcel, gracias. Más si lo considera injusto. Que es absolutamente injusto, porque uno es un delincuente y esta señora lo ha tratado como delincuente. Claro. Doctor Roberto Pereira, ayer los medios de comunicación, como es lógico, han tenido una cobertura bastante amplia y en vivo de todo ello, pues se ha permitido el acceso a la prensa. Incluso Raúl Tola estuvo en todo momento informándonos a los demás colegas sobre lo que sucedía en el interior, y es que hay también una gran preocupación en torno a todo esto. ¿Qué nos queda a nosotros, los medios de comunicación, los periodistas, de precedente con esta sentencia? Bueno, en primer lugar yo les deseo profundamente que no caiga ninguna querella contra ningún periodista en el 42 juzgado penal, ¿no? Para empezar, porque ya sabemos cómo va a resolver la jueza, ¿no? Y en segundo lugar creo que es un mal precedente que yo confío en que se va a revertir en sede de apelación en la Corte Superior de Lima, pero es un mal precedente porque denota pues un desconocimiento muy grande, yo diría temerario, de lo que la legislación y la jurisprudencia han venido estableciendo, haciendo un gran esfuerzo por establecer criterios más o menos objetivos para poder resolver este tipo de conflictos. Lo que ha hecho la sentencia es simplemente borrar todos esos esfuerzos, y yo diría crear una inseguridad absoluta. Por ejemplo, Rafa León está en duda si escribir o decir la China Tudela, por ejemplo, esta semana, ¿no? Porque ya no sabe hasta qué punto, ¿no es cierto?, puede ser
sancionado por utilizar la sátira como una herramienta de la crítica y el humor en sus artículos, ¿no? De manera tal que es muy mala esta sentencia, es una mala noticia para la libertad de expresión, en la medida en que ha difuminado ahora los límites entre un periodista que hace una actividad legítima y un delincuente, ¿no? Eso es lo que en buena medida ha hecho esta sentencia, y de ahí creo yo el unánime rechazo que ha tenido de diversos sectores, ¿no? Incluso sectores que no comparten muchas veces las posiciones del periodista León, porque obviamente se dan cuenta pues de que es una sentencia inaceptable para la libertad de expresión, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias al abogado de Rafa León, Roberto Pereira, que estuvo ayer acompañándolo en todo momento. Esto recién empieza, hay una apelación en camino. Yo estoy segura, como se lo dije ayer a Rafa y lo reitero, que de esto van a salir triunfantes, porque es, la verdad, un disparate la sentencia por donde se le mire. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a la pausa que nos pide nuestro productor y regresamos con mucho más aquí en A Pensar Más. Un poquito más, solo lo primero que piense un poquito más. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a emplear este momentito, Rosa María, porque queremos hacer una invitación a todos nuestros oyentes a las actividades que se vienen ya en el marco de estos 800 años de la Orden Dominica, que nos están acogiendo en estos momentos, ¿no? Recuerden, amigos, del 19 al 21 de mayo habrá un ciclo de conferencias de formación dominicana, donde se hablará sobre la identidad dominicana que se fortalece con el conocimiento del carisma, de la historia y el compromiso de la palabra vivida y predicada. Recuerden, amigos, que la Orden de Predicadores en el Perú ha tenido una gran influencia en la historia de nuestro país, y eso lo pueden ustedes notar en la visita a los diferentes conventos que corresponden a la orden. El 22 de mayo, una procesión extraordinaria de los santos peruanos. Una de las grandes ofrendas que ha hecho la orden en el Perú ha sido precisamente la vida de los hermanos y hermanas que han dado ejemplo de virtud evangélica y consagración evangélica sirviendo. Sí, no, le decía que paradójicamente son las frases que sí contiene el artículo de Marta Meyer respecto a Susana Villarán. Es decir, Marta Meyer sí insulta a Susana Villarán. Le insulta como persona, no como autoridad. Dice que tiene un síndrome, o sea, el artículo se llama el síndrome de Susi, o sea, ella insulta, y lo que dice Rafa León, si ustedes leen bien el artículo, es que él podía esperar esa conducta de la prensa chicha, de una radio vociferante pues en provincias, pero no del decano de la prensa nacional. Y ese es el problema que tenían en ese momento, y que se une al pedido de Michelle Ajueta para que esta señora pida disculpas públicas, que puede criticar la gestión, pero no puede descalificar al ser humano, ¿no? Que además, me imagino yo, es el principio elemental de la ética periodística, ¿no es cierto? El argumento ad hominem no está permitido, ¿ya? Pero la jueza dice algo completamente distinto. Dice que a él no le está permitido porque su propósito es expectorar a Marta Meyer del comercio. Eso es lo que dice la jueza, ¿no? Sí. Bueno, eso es una cosa muy grave, porque no sé de dónde extrae esta situación subjetiva de Rafa León, la jueza, ¿no? Que su propósito es expectorar, y además, como bien decías antes, utilizando expresiones pues poco profesionales, ¿no? Porque que no se espera de un juez profesional, ¿no? Así es. Que utilice expresiones como expectorar, o decir que el Rafa León ha despotricado, ¿no? De la señora Meyer, sí, palabras que no son usuales. Para la libertad de expresión, Rosa María, que dice que lo único que está protegido por la libertad de expresión en su manifestación de opinión, dice, es la opinión neutral. Sí. Lo dice expresamente. Sí. Y como no ha ejercido opinión neutral, entonces considera el artículo de Rafa León delictivo, ¿no? Curiosamente, no advirtiendo, ¿no es cierto?, que el artículo de la señora Marta Meyer, lo que está efectivamente sí roza pues con el insulto y con una posición obviamente no neutral respecto de la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Así es. Ahora, vamos al tema del veredicto, digamos, del fallo. Le reservan la condena, para quien no lo sepa, quiere decir que no tiene prisión suspendida, ni tampoco prisión efectiva, pero
si no cumples con las reglas de conducta, te condeno y te doy 1 año de plazo para que te portes bien. Ahora, solo fija 2 reglas de conducta: que firmes el libro cada 30 días y que no varíes el domicilio, tu domicilio sin avisar al juzgado. ¿Hay otras reglas que la jueza puede imponer? Como no escribir, por ejemplo, o algo así. No, ya la sentencia en ese aspecto ya no puede ser modificada por la propia jueza, ¿no? Así es. Sobre todo porque ya ha sido materia de un recurso de apelación, que lo único que falta es fundamentarlo. Entonces eso sería la regla de conducta a la que estaría sometido el periodista Rafael León. Ahora hay un problema porque él pues tiene como parte de su actividad profesional el viajar, ¿no? Claro. Y entonces eso supone ausentarse del lugar de su residencia, y bueno, eso va a limitar de alguna manera, porque habrá que poner en conocimiento el juzgado y esperar que el juzgado, cada vez que ocurra esto, pueda autorizar esos viajes, ¿no? Esperemos que no haya un problema con eso y que simplemente sea una cuestión de trámite, el comunicar que se ausentará de la ciudad, ¿no? La parte que es ya dramática, es una tragicomedia, es la parte de la reparación civil. La jueza dice que la señora Marta Meyer ha sufrido ansiedad y depresión, y en el expediente no hay ninguna prueba de que tal ansiedad y depresión haya existido clínicamente, ¿no? No hay un peritaje, ni siquiera la presión de una factura para un clonazepam, nada. Luego dice que ha tenido afectación familiar, no hay el testimonio de ningún familiar, y luego dice que ha tenido desbalance patrimonial y no era ni siquiera presentar las declaraciones del jurado de impuesto a la renta. Pero además todo este drama humano, imagínense, depresión, ansiedad, afectación familiar, ¿no? ¿En cuánto lo valora la jueza? En 6.000 soles. O sea, eso no alcanza para curar una depresión, ni mucho menos, ¿no? Es muy grave eso que señala Rosa María, porque efectivamente la jueza inventa los presupuestos fácticos de esa reparación civil. Así es. Nunca en el proceso se discutió siquiera el fundamento de la reparación civil que solicitaba, porque ella solicitaba 5 millones de soles. Así es. Nunca hubo un debate acerca de esto. Efectivamente nunca ella aportó pruebas al respecto, que es una obligación de las personas que querellan, en tanto es un proceso de acción privada. Nunca hubo aportación probatoria en ese sentido. Y además hay algo muy grave, que la sentencia de la jueza incorpora el dato de que el despido de la señora Marta Meyer del comercio le habría ocasionado algunos de estos perjuicios que señala ahí, cosa que es absolutamente incorrecta, porque el argumento de que fue despedido, de que el despido del comercio es consecuencia del artículo Rafael León, nunca fue sostenido como fundamento de su demanda. Eso fue incorporado en los alegatos finales del abogado, la señora Marta Meyer Quesada, y luego ella lo expuso en su ratificación de denuncia, pero no formaba parte del contenido de su pretensión. Y además, no puedes incorporar una pretensión a la mitad del proceso sosteniendo que ha sufrido daño porque te han votado el comercio, cosa que además es mentira, porque nosotros presentamos el artículo de Fernando Berkemeyer, donde él dice por qué razones despidió a la señora Marta Meyer del comercio. Y me consta, no tiene nada que ver con el artículo del así es, y me consta, y he declarado así en una columna, porque a mí el subdirector del comercio me llama el día que votaron a Marta Meyer a explicarme las razones por las cuales la votan, y entre las razones jamás se mencionó un artículo de Rafael León, sino un insulto al director. Básicamente la razón central es que esta señora había insultado a su director, ¿ya? Y atribuyéndole conflictos de intereses falsos y otras cosas más graves aún todavía. Entonces, para finalizar, doctor, y después Ismaela quiere hacer una pregunta, al final de la lectura de la sentencia, duró 45 minutos y que, reitero, para un hombre común y corriente, es como si te hablaran en un idioma que no entiendes, ¿no? Rafael León dice que parece que está escrita por Tarzán, ¿no? Entonces, obviamente, se paró muy molesto, apeló y dijo algunas cosas que se suelen decir en los procesos judiciales. Y esto ha causado entre los adversarios de Rafael León pues regocijo, porque se están prendiendo de esas frases para decir que ha amenazado a la jueza, que es un cobarde. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que efectivamente la jueza, terminada la lectura de sentencia, pidió a las partes